Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35, ¿qué tal estáis? Si os acordáis, sacamos un vídeo hace poco sobre la extraña maldición que se cierne sobre el rey Carlos III y su repentino cáncer. Hablamos también sobre la extraña profecía de Nostradamus que anunciaba su corto reinado, así como ese curioso vidente anónimo que acertó la fecha de la muerte de la reina Isabel. Pero además daba a continuación la fecha de la muerte de Carlos III. Aquí lo podéis ver. Cosas muy extrañas. Pero hoy hablaremos de un aspecto aún más curioso de la vida del rey Carlos III, y es su faceta como ocultista y fanático del esoterismo ritualístico. Lo que hoy voy a contaros os va a dejar helados, os advierto. No creo que nadie se espere lo que os voy a revelar sobre Carlos III. Yo aviso. Efectivamente, para mí fue una sorpresa cuando me enteré. Agarraos bien. Todo esto se ha intentado mantener en secreto lo máximo posible. Pero con el paso de las décadas se han ido filtrando más y más anécdotas sobre la afición secreta de Carlos. Y es que parece que le viene de familia. Sin ir más lejos, la reina Victoria era conocida por su afición a consultar videntes y practicar espiritismo. Pero el caso más palmario era su padre, el duque de Edimburgo, tan aficionado a los ovnis que estaba incluso suscrito a varias revistas ufológicas especializadas e incluso traía ufólogos a su mansión para que le informaran, eventualmente, sobre todos los casos más suculentos que iban apareciendo. Un auténtico fanático de los ovnis. De modo que, dentro de ese ambiente familiar, se cocía una verdadera fascinación por el ocultismo, los fenómenos psíquicos, la clarividencia y el espiritismo. No sabemos hasta qué punto se debían reunir la familia Windsor para convocar espíritus. Lo que sí sabemos es que de niño, Carlos ya oía historias de fantasmas que deambulaban por el Palacio Windsor. De hecho, se decía que había un total de 25 entidades ahí concentradas. O que, por ejemplo, a determinadas horas, si entrabas en la biblioteca, uno podía encontrarse con Isabel I, y a veces asomaba por la ventana el fantasma de Jorge VI. Y cuando más fascinado estaba Carlos era cuando le contaban que el espíritu de Enrique VIII solía aparecerse de noche en un corredor del palacio. Ahora, todo esto pasa desapercibido hasta que en 1982, Carlos pronuncia una charla en el 150 aniversario de la Asociación Médica Británica. Todo el mundo espera que Carlos aporte algún dato médico dentro de los cánones oficialmente aceptados, pero no. Todos palidecen cuando de repente Carlos empieza a enumerar una lista de curanderos que sanan por medios espirituales y energéticos, y apostando por un tipo de medicina holística. Todos los presentes se quedaron mudos. A partir de ahí empezaron a hacerle mala prensa, que si espiritista, que si rituales mágicos. Pero Carlos, en vez de amedrentarse, decide ir sin complejos. Y en 1983 inaugura una clínica para tratar el cáncer por medio de terapias alternativas. Ahí se desató un verdadero escándalo. Una parte del Reino Unido, por supuesto, no veía este tipo de prácticas con buenos ojos, y otra parte le enviaba cartas felicitándole por apostar por esa rama alternativa y paracientífica. Sin duda, eso parece que le alentó bastante en continuar con su afición al ocultismo y al esoterismo. Pero la prensa fue muy despiadada con Carlos cuando en 1985 publicó un artículo titulado Charles the Ghostbuster, Carlos el cazafantasmas, en donde se contaba que varios testigos habían visto a Carlos deambulando de noche por los pasillos del Palacio de Windsor, equipado con cámaras y grabadoras, intentando registrar el fantasma de Enrique VIII. Es decir, Carlos intentaba obtener psicofonías o imágenes del espíritu. También se decía que a través de la Ouija hacía sesiones interminables tratando de contactar con su tío fallecido. Años después, Carlos negó haber usado jamás la Ouija, aunque sí admitió estar fascinado por el ocultismo. En algunas fuentes
señalan, pero nunca se ha podido probar, que Carlos III es el líder de las órdenes masónicas inglesas. Y ojo, hablamos de que en Gran Bretaña hay más de 1.300 logias. Más allá de todo esto, la vida de Carlos III se vio muy influida por el ocultista austríaco Rudolf Steiner. Este había fundado, como ya sabéis, en 1912 la Sociedad Antroposófica, hoy con sede en el Goethehaus de Durnat, cerca de Basilea, en Suiza. Esta sociedad se guía por una escuela espiritual que consta de 11 departamentos. Uno de ellos es la sección para la agricultura, llamada biodinámica. Y ahí es donde, al parecer, el rey Carlos III es un entusiasta seguidor. Lleva más de 25 años con su Duchy Home Farm, siguiendo sus plantaciones con el método de la biodinámica. La biodinámica de Steiner. Esto es la llamada agricultura cósmica, en donde se planta en base a las fases lunares. Steiner consideraba que la granja o el jardín era un organismo autónomo, incrustado en el paisaje vivo de la Tierra, que a su vez es parte de un cosmos viviente de energías espirituales. Cualquier agricultor biodinámico sigue cierta ruta de alquimia, trabajando con 9 preparaciones homeopáticas especiales. La biodinámica proviene del sistema de antroposofía de Steiner, y Carlos III es un fiel seguidor de todo este sistema ocultista y de toda su filosofía. Pero hay más, mucho más. En septiembre de 2006, Carlos III dio un discurso de 16 minutos en Alberta, Canadá. Ahí reveló la llamada doctrina secreta de lo oculto, a la que él estaba comprometido. En esta conferencia asistieron unas 420 personas, doctores, profesores, académicos de todas partes del mundo. En esta charla, Carlos III se definió como un pensador, historiador y visionario muy serio. Dijo que su filosofía es la doctrina secreta de lo oculto, una tradición esotérica sobre el significado de la vida y la condición humana que se ha transmitido de generación en generación, miles de años, por paganos, místicos, brujas, hechiceros, magos y masones. Una tradición que durante mucho tiempo ha sido prohibida por la Iglesia Católica. Carlos quiso ponerse del lado del tradicionalismo espiritual y esotérico en detrimento de la modernidad del materialismo, dijo, cosa que encaja con esa visión alternativa de la medicina. Ahora que él mismo en sus propias carnes sufre de cáncer, ya está empezando a salir a la luz que se niega a hacerse los tratamientos oncológicos oficiales. No sabemos exactamente a qué tipo de tratamiento alternativo va a recurrir. Muy probablemente va a probar varias cosas, pero no precisamente las oficiales. El caso es que lo que voy a contaros ahora os dejará helados. Yo, la primera vez que descubrí esto, no podía creerlo. Carlos III, en ese discurso que dio en Canadá, ofreció 8 puntos clave de su doctrina secreta del oculto. Os leo cada punto. Punto 1. Dijo, somos seres espirituales divinos, informados por un alma eterna. 2. Las culturas antiguas entendieron esta tradición del alma. 3. Hemos perdido esta tradición del alma porque el modernismo ahora promueve la ilusión, el maya, sobre la realidad, el Brahman. 4. Así, vivimos ahora en una edad oscura. Tenemos amnesia del alma. 5. Para redescubrir nuestras almas debemos buscar la filosofía perenne. 6. La ciencia materialista moderna palidece frente a la filosofía perenne. 7. La filosofía perenne nos ayudará a redescubrir nuestras almas a través del equilibrio de los opuestos. 8. La civilización sube y cae en edades de luz y oscuridad alternativas, pero podemos trascender la actual edad de oscuridad encontrando nuestras almas. ¿Cómo os habéis quedado? Yo, cuando vi esto, cuando leí estos 8 puntos que definían la filosofía de Carlos III, no podía creerlo, ¿eh? Y dije, ¿este hombre pronunció estas palabras? ¿Este hombre tiene esta filosofía verdaderamente? ¿Cómo es posible? Porque claro, la imagen que uno tiene toda la vida es la de, un tipo ricachón, lógicamente que lo ha tenido todo, ¿qué tal? Pero luego empiezas a analizar la biografía de Carlos III
Y empiezas a ver que su infancia fue durísima, durísima. Él lo dice en un libro. El infierno de ser el príncipe de Gales. ¿Por qué? Bueno, pues porque su madre apenas lo veía cuando era un niño. No tuvo a su madre, no la tuvo cerca. Ella, por supuesto, tenía que comprometerse con todas las responsabilidades de una reina, y encima su padre no lo trataba nada bien. Es más, su padre lo amenazaba, lo coaccionaba, porque veía que este chico, por ejemplo, no le gustaba practicar deporte, tampoco tenía un físico adecuado para practicar deporte, era un chico sensible que se dedicaba solamente a leer poesía, a dibujar, es decir, un mundo más abstracto, creativo. Entonces, bueno, varios terapeutas y institutrices que había ahí en ese momento le decían: este chico está sufriendo, no es una persona adecuada para esta vida en el palacio. Es un chico muy sensible, ¿no? Y ahí, lógicamente, pues uno se da cuenta de que todo esto no se nos ha contado. Hay muchas cosas que no se nos ha contado de este personaje, al que todos hemos tomado por un tipo bastante mediocre. Pero cuando uno ve este tipo de conferencias, esta filosofía, uno se queda de piedra. Yo lo primero que pensé, esto debe de ser una broma, ¿no? Más aún por toda la información que nos había brindado David Icke, con el asunto reptiliano, que la reina de Inglaterra es reptiliana, que Charles también, los rituales, ya sabéis, todo. Lo ocurrido con Diana Spencer, el famoso ritual supuestamente de Pont del Alma, en París, el tema de la diosa lunar, etc, etc. Y ahora esto, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible? Esta imagen, ¿no? Esta imagen furiosamente reptiliano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué cojones pasa aquí, hablando claro, ¿no? Porque ahora viene otra. Resulta que los príncipes de Gales anteriores eran todos de la orden masónica. El príncipe Michael de Kent, el mismo padre de Carlos, Felipe de Edimburgo, todos le invitaron a entrar en la orden masónica. Y parece que Carlos la declinó una y otra vez. Siendo así que Carlos nunca quiso entrar en esto, y sí fue fiel a la llamada doctrina secreta, la filosofía de Steiner, la sociedad antroposófica, y el cultivo del alma, la filosofía perenne. Eso resultó, cuanto menos para mí, totalmente contradictorio a la imagen que nosotros teníamos de Carlos III. Más aún, los reyes de la conspiración, como David Icke o Alex Jones, siempre han publicado pestes sobre Carlos III, también la prensa, acusándole de todo, de lo peor. Pero el caso es que sí es cierto que todo esto, hasta cierto punto, puede ser especulativo. Se sugiere, se indica, pero un hecho probado, ¿dónde está? Y cosas positivas sobre él hemos encontrado muy pocas. He tenido que buscar bastante hondo en la red para poder encontrar más detalles de su vida. Por ejemplo, me he topado con un dato que no es fácil encontrar. Resulta que Carlos lleva desde 1976 brindando apoyo a jóvenes desfavorecidos, delincuentes, gente sin trabajo o chicos con discapacidad de aprendizaje. Tiene centros de ayuda, de tutoría y educación. Hay informes que muestran años de dedicación al tema. Carlos habría pasado muchísimo tiempo escuchando y atendiendo a jóvenes con problemas. Resulta muy curioso todo esto, cuanto menos que esta información apenas aparezca. Esto no es un juicio, pero si tuviésemos que formarnos una idea de alguien, deberíamos disponer de todos los datos, ¿no? Como en un juicio hay pruebas a favor y pruebas en contra. En este caso sería datos, información. El problema es que nos encontramos que la prensa siempre está en contra. Así que uno se queda sin saber lo que pensar. ¿Quién es quién dentro del organigrama de poder? En este caso, de la realeza británica, que sí sabemos que vienen de una genética acusadamente reptiliana a través de todos los faraones egipcios y cuyo origen se remonta a Babilonia, en Sumeria. ¿Están todos en el mismo nivel de vibración densa y oscura? ¿Lo está también Carlos III o es una rara avis? ¿Vosotros qué pensáis? Yo francamente no sé lo que pensar. Me he quedado
helado. Quizás nunca sabremos la verdad. Quizás nunca lo vamos a saber. Pero he visto ahí cosas muy contradictorias con todos los datos que hasta día de hoy tenía sobre la figura de este rey de Inglaterra. Si os interesa el tema, lo vamos a ampliar. Hacedmelo saber en la caja de comentarios. Creo que es importante investigar un poquito más sobre todo esto. A veces las cosas no son lo que parecen. Un abrazo para todos, amigos. Chao.